Las funciones exponenciales son funciones que tienen la variable independiente x en el exponente, es decir, de la forma f de x es igual a elevado a la x, siendo a mayor que 0 y a diferente de 1. Las características generales de las funciones exponenciales son el dominio de una función exponencial. Su recorrido es de 0 a más infinito. Son funciones continuas. Como a 0 e igual a 1, la función siempre pasa por el punto 0.1. La función corta en el eje y en el punto 0,1 y no corta en el eje x. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Si 0 es menor que a y menor que 1, la función es decreciente. Acá tenemos un ejemplo de las funciones exponenciales. Aquí tenemos la ecuación. Aquí nos explica cómo es el dominio y el recorrido de cada una de ellas. Y tenemos la tabla de valores, que nos dice que x, cuando vale menos 2, vale un cuarto. Cuando vale menos 1, vale un medio. Cuando vale 0, vale 1. Aquí también tenemos la siguiente ecuación y también la tabla de valores. Aquí tenemos la gráfica en donde miramos que se cortan en el 0,1. Las propiedades de la función exponencial: el dominio es de los números reales, el recorrido es de 0, a más infinito, es continua y los puntos 0,1 y 1.a pertenecen a la gráfica. Las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son funciones de tipo f de x es igual al logaritmo de a elevado a la x, siendo a mayor de 0 y a diferente de 1. Es la inversa función exponencial de f de x es igual a x. Las características generales de las funciones logarítmicas son: el dominio de una función logarítmica son los números reales positivos, que es igual a 0 a más infinito. Su recorrido es todos los números reales. Son funciones continuas. Como logaritmo de 1 es igual a 0, la función siempre pasa por el punto 1.0. La función corta en el eje x en el punto 1.0 y no corta en el eje y. Como logaritmo de a es igual a 1, la función siempre pasa por el punto a.1. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Y si 0 es menor que a menor que 1, la función es decreciente. Son convexas si a es mayor que 1 y son cóncavas si 0 es menor que a y menor que 1. Aquí tenemos un ejemplo de la función logarítmica, en la cual también nos habla del dominio, el recorrido, los puntos de corte. El punto de corte en x es 1.0 y el punto de corte en el eje x es 1.0. Aquí tenemos las funciones y la tabla de valores, que nos dice que cuando x vale un cuarto, y vale menos 2, cuando vale un medio, y vale menos 1. Aquí tenemos la gráfica representada, que nos dice que cuando a es mayor que 1, la línea va a ser creciente. Y si 0 es menor que a y menor que 1, la recta va a ser decreciente. Tenemos las propiedades de los logaritmos. El logaritmo en un producto es igual a la suma del logaritmo de los factores. Aquí tenemos la fórmula
Aquí nos muestran el paso a paso para hallar los valores de esas funciones. Las propiedades de las funciones logarítmicas es el dominio de los números reales positivos. El recorrido de los números reales es continuo y los puntos 1.0 y 1.0 pertenecen a la gráfica. Es inyectiva. Ninguna imagen tiene más de una original. Como ya habíamos mencionado antes, creciente si A es mayor que 1 y decreciente si 0 es menor a A y menor que 1. Aquí tenemos la gráfica en donde nos muestra cuál es decreciente y la decreciente. Funciones logarítmicas y exponenciales. Las funciones logarítmicas y exponenciales son ecuaciones equivalentes si una es verdadera. También lo es la otra. Por lo tanto, podemos pasar de forma a la otra como en las siguientes ilustraciones. Que es de forma logarítmica la pasamos a forma exponencial. Es importante que el logaritmo de x es un exponente. Por ejemplo, los números de las columnas derecha de la tabla de la imagen son los logaritmos en base 10 de los números de la columna izquierda. Este es el caso para todas las bases, como ilustra el siguiente ejemplo. Aquí tenemos los ejemplos y el por qué da este resultado. Tenemos la tabla. El cambio de la base del logaritmo es una página promocionada de las fórmulas para cambiar la base de un logaritmo y algunos ejemplos de la aplicación. Esta propiedad de los logaritmos nos permite operar entre logaritmos como bases distintas o calculamos logaritmos. Aquí tenemos la fórmula. El número b es la base del logaritmo. Tiene que ser un real positivo distinto a 1. El número es el argumento del logaritmo. El número c es el logaritmo de la base b de a. Ejemplo, para poder calcular el logaritmo de base 8 de 4 podemos cambiar a base binaria, base 2. Logaritmo de 8 de 4. Hemos recogido la base de 2, por lo tanto, 4 como 8 son potencias de 2, lo que facilita el cálculo de los dos logaritmos. Aquí calculamos el logaritmo de base 4 de 32. Pasemos a base 2 porque 32 y 4 son potencias de 2. Luego escribimos 32 como 2 elevado a la 5 y 4 como 2 elevado a la 2. Aquí tenemos el procedimiento. En el ejemplo 2, pasar el logaritmo en base 2. Solución. Después de cambiar la base, escribimos 16 como 2 elevado a la 4 para simplificar. Y simplificamos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pasamos los logaritmos. El logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8. Y así con las siguientes. Tenemos el por qué da ese resultado. Y aquí tenemos las propiedades de los logaritmos. Logaritmo del producto, logaritmo del cociente, logaritmo de la potencia, cambio de base y propiedad útil en la práctica.